Mi nombre es Gina Pierce, tengo 32 años y durante mucho tiempo fui el sostén de mi familia. Como especialista en tecnología en Orlando pagaba por todo, el alquiler, los pagos del auto, incluso esas suscripciones de streaming que nunca terminaban. Pero el domingo pasado, durante una cena familiar llena de tensión, todo se vino abajo. Mis padres y mi hermano me exigieron que yo sola cubriera los gastos de una boda extravagante, nada menos que $50.000. Me negué y sugerí que todos contribuyéramos. El silencio que siguió fue penetrante. Tienes prohibido casarte hasta que te disculpes, espetó mi madre, con una voz que parecía rasgar el aire. Mi padre se limitó a asentir, mientras mi hermano sonreía, como si le debiera toda mi vida. Sus expectativas me aplastaron, como si me viera obligado a sacrificar mis sueños para cumplir sus caprichos. Esta vez, sin embargo, no discutí. No dije una palabra. Me levanté, salí y sentí sus miradas quemarme la espalda. Cuando llegué a casa, tomé una acción tan audaz, tan inesperada, que puso su mundo patas arriba. A la mañana siguiente mi móvil explotó, 30 llamadas perdidas, mensajes inundando mi bandeja de entrada, llenos de ira y culpa. Pensaron que podían doblegarme, obligarme a ceder. Pero ya estaba exhausto de estar a salvo para la familia. Lo que hice después lo cambió todo, y ni siquiera lo sospecharon. ¿Puedes adivinar qué fue? Si tu familia ya te ha dado la espalda por atreverte a poner límites, ¿qué harías? Comparte tu historia en los comentarios. Estoy leyendo cada uno de ellos. Mi infancia en Orlando estuvo tejida con hilos de cariño y sueños compartidos. En nuestra pequeña casa de las afueras, resguardada bajo inmensos robles, se respiraba un amor que parecía eterno. Mi madre llenó la cocina con el olor a panqueques recién hechos, su risa resonaba sobre el ruido de los platos mientras se burlaba de mi padre por las tostadas quemadas. Él, un narrador nato, nos encantaba con fábulas sobre traviesas ardillas o pantanos mágicos, haciéndonos a mi hermano Noah y a mí doblarnos de risa, con vasos de jugo temblando en nuestras manos. 6 años más joven, Noah era mi compañero inseparable. Pasamos tardes bochornosas construyendo fuertes con sábanas que no combinaban, coronándonos reyes de un reino imaginario. En las noches más frescas, corríamos en bicicleta por el vecindario y yo lo dejaba ganar solo para ver esa sonrisa triunfante en su rostro. Esos momentos parecieron eternos, nuestras risas resonaban en las calles silenciosas. Como hermana mayor, me encantaba guiarlo. Cuando tropecé con mis palabras, me senté en la inestable mesa de la cocina, rompiendo cada sílaba hasta que sus ojos brillaron con comprensión. Eres la mejor, Gina, dijo apretando mi mano con sus deditos. A cambio, llevaba mis pesados libros de la biblioteca o me ofrecía sus galletas de avena favoritas cuando estudiaba hasta tarde. La escuela era mi refugio, un lugar donde los números tenían sentido y las posibilidades eran infinitas. Desde muy pequeño me fascinaron las matemáticas, resolviendo ecuaciones con una emoción que parecía mágica. Cuando era preadolescente descubrí la programación en nuestra computadora antigua y el ventilador zumbaba mientras devoraba tutoriales en línea. Python se convirtió en mi lenguaje y cada línea de código era un paso hacia un futuro que podía moldear. Noah estaba cerca, mirándome depurar errores y susurrando, «Vas a crear algo increíble, Gina». Su confianza me impulsó a soñar en grande, a creer que podía ser más. Mis padres se dedicaron a nosotros, a pesar de las dificultades. Mi madre, agotada después de largas horas en el comercio minorista, todavía encontró fuerzas para trenzarme el cabello antes de la escuela, cantando suavemente. Mi padre, con sus trabajos ocasionales, cortar el césped, arreglar coches, nunca faltaba a las ferias científicas y aplaudía más fuerte cuando yo ganaba un certificado. Estuvieron presentes en cada práctica de fútbol de Noah, gritando desde las gradas incluso después de turnos interminables. Nuestra casa, con sus paredes desconchadas y sus suelos crujientes, era un refugio seguro. Nos acurrucábamos en el sofá para ver maratones de películas, debatiendo si ver los dibujos animados de Noah o las telenovelas melodramáticas de mi madre, mientras mi padre nos daba palomitas de maíz cuando ella se quedaba dormida. En las noches cálidas nos recostábamos en el porche y contemplamos las luciérnagas parpadeantes, mientras mi madre nos contaba historias de su juventud y su voz nos envolvía en anhelo. Noah se acurrucó a mi lado con la cabeza apoyada en mi hombro y sentí que nada podía separarnos. Pero a medida que crecimos comencé a notar grietas. Mis padres empezaron a darle especial atención a Noah, zapatillas nuevas para él,
mientras que las mías estaban gastadas, elogios exagerados por sus pequeños logros, mientras que mis impecables notas recibieron un simple asentimiento. Cuando pasaba horas codificando, mi madre me decía, no te esfuerces demasiado, Gina. Pero su rostro se iluminó cuando Noah marcó un gol, incluso en la derrota. Mi padre empezó a ahorrarle a Noah las tareas del hogar, es joven. Déjalo jugar, mientras yo lavaba los platos o doblaba la ropa. Noah, mi antigua sombra, comenzó a alejarse. Me salté nuestras carreras de bicicletas para salir con amigos. Y cuando lo ayudé con su tarea, puso los ojos en blanco y murmuró, ¿puedo manejarlo, Gina? Lo ignoré pensando que era solo la edad. Pero dolió. Un día escuché a mi madre decirle a mi padre, Noah nos necesita más. Gina siempre se las arregla. Esas palabras cayeron como una lápida, plantando una semilla de duda. ¿Sería menos importante porque era más independiente? El favoritismo fue sutil pero cortante. Noah consiguió una mochila nueva, parché el mío con cinta adhesiva. Cuando gané un concurso de programación, mi padre simplemente dijo, buen trabajo, pero pasó la cena elogiando el truco de Noah con el monopatín. Todavía amaba a mi hermano, pero nuestra conexión se estaba desgastando. Él abandonaría nuestros fuertes para jugar videojuegos y yo estudiaría sola, la casa estaría más tranquila sin nuestras risas compartidas. Me dije que era normal, que los hermanos se alejaran, que los padres tuvieran preferencias. Pero lo sentí como una traición a nuestro antiguo vínculo. Seguí adelante profundizando en la programación, decidido a demostrar mi valía. Las luchas de mis padres, las facturas se acumulaban, los trabajos de mi padre fracasaban, flotaban en el aire, pero no me di cuenta de cómo moldearían nuestro futuro. En ese momento me aferré a los recuerdos de una familia muy unida, creyendo que el amor nos mantendría unidos. Cuando tenía 20 años, mi papel en la familia comenzó a cambiar. Después de graduarme en informática, conseguí un trabajo en tecnología en Orlando, con un salario que superaba todo lo que mis padres habían ganado. Al principio lo sentí como una victoria, una oportunidad de retribuir al clan que siempre me había apoyado. Pero todo comenzó con una llamada telefónica de mi madre, con la voz llena de preocupación. Gina, la factura de la luz está retrasada. ¿Puedes ayudarme solo por esta vez? Envié $400 sin pestañear, aliviado de poder aliviar su carga. Luego vino Noah, quien recientemente abandonó la universidad y necesitaba un lugar donde vivir. Me estoy encontrando a mí mismo, dijo. Entonces comencé a pagarle el alquiler, $2,000 al mes por un departamento en el centro. Cuando el viejo auto de mi padre se averió, pagué las reparaciones, pensando que era mi deber mantenerlos estables. Las peticiones no cesaron. Mi mamá volvió a llamar y me pidió que pusiera suscripciones de transmisión en mi tarjeta, Netflix, Hulu, Disney y el paquete completo. Acepté pensando que era un pequeño gesto para hacerla feliz. Mi papá empezó a mencionar otras facturas, seguro de automóvil, planes telefónicos, incluso un calentador nuevo, siempre con un tono de expectación. Los mensajes de Noah eran directos: necesito dinero para el supermercado antes del viernes, o ¿me prestas gasolina? Enviaría el dinero, pero vería sus fotos con zapatillas de diseño o en bares caros. La gratitud que esperaba nunca llegó. La esperanza de que algún día reconocieran mis esfuerzos se desvaneció más rápido de lo que imaginaba. Cada llamada, cada mensaje traía una nueva demanda, y su certeza de que diría que sí comenzó a asfixiarme. Mis ahorros, que antes crecían como un sueño tangible, ahora menguaban con cada transferencia. Mi propia casa, el viaje a Europa, los planes que tenía en mi corazón, todo parecía alejarse como estrellas fugaces que nunca podría alcanzar, porque cada cheque que giraba me dejaba más atrás. Me lancé al trabajo como si fuera un salvavidas. Acepté turnos de noche, proyectos complejos, desafíos que antes me daban energía, pero que ahora solo me dejaban exhausto. Me encantaba descifrar códigos y resolver problemas que hacían que otros se rindieran, pero el orgullo que esto me daba fue absorbido por el peso de las exigencias en casa. Llegué a casa devastada, mi teléfono celular vibrando con otra petición más. Noah quería entradas para un espectáculo, mi padre necesitaba un préstamo rápido para arreglar no sé qué, mi madre decía, entre risas, que necesitaba un pequeño capricho, un spa, un electrodoméstico nuevo, cualquier cosa que justificara su derecho a descansar. ¿Cuántas veces he ensayado un no? ¿Cuántas veces la frase ha muerto en tu garganta, ahogada entre la culpa y el miedo a decepcionar?
Eran familia. Y aprendí desde el principio que la familia es lo primero, incluso si eso significara darme la espalda a mí mismo. Hasta que una noche me desplomé. Conocí a M, mi vieja amiga, en un tranquilo café de Orlando, con los dedos temblando alrededor de su taza como si pudiera anclarme. Me están absorbiendo, confesé con la voz baja, entrecortada. Cada contacto es una petición y ni siquiera me preguntan cómo estoy. Solo lo que puedo dar. Ella me miró con ojos firmes, despiadados. Gina, tú no eres su banco. Es hora de dejar de financiar la vida de otras personas mientras la tuya está en espera. Las palabras dolieron como una ayuda que no quería escuchar. Siempre me vi como la fuerte, la hija que solucionaba todo, la hermana que nunca fallaba. Pero por primera vez me sentí pequeño, no por debilidad, sino porque había dejado que me redujeran a esto, una cuenta corriente con piernas. Una vez intenté imponer un límite. En una llamada con mi mamá, con la voz más dulce que pude reunir, le pregunté ¿podríamos compartir algunos de estos gastos? Ella se rió como si le hubiera hecho una broma. ¿Te ves tan bien, Gina? ¿Por qué complicarlo? Mi padre, que lo había oído todo, se puso al teléfono con ese tono que no admitía respuesta. La familia ayuda a la familia. No seas mezquino. Noah ni siquiera se molestó en responder. Acaba de enviar un mensaje pidiendo dinero para un celular nuevo. Su indiferencia fue como un cuchillo. Todavía esperaba, por tonto que fuera, que algún día se dieran cuenta de que estaba renunciando y que asumieran sus propias responsabilidades. Pero las exigencias no hicieron más que aumentar. Mi madre quería un viaje terapéutico porque, claro, se lo merecía. Mi padre insinuó que necesitaba una libreta para un negocio prometedor, otra idea que terminaría en la basura en 3 meses. Noah alternaba entre membresías en gimnasios, reparaciones de automóviles y gastos esenciales, que misteriosamente incluían salidas nocturnas a discotecas. Empecé a escribir todo. No solo los valores, sino lo que perdí con ellos, las noches de insomnio haciendo malabares con hojas de cálculo en lugar de descansar, los sueños archivados, la vida que pospuse para pagar por su comodidad. Yo era la muleta que los mantenía en pie mientras yo me hundía. Hasta que llegó ese domingo. La cena familiar, el aire pesado, el anuncio de Noah mientras pasaba junto al puré de patatas como si fuera una bomba: me voy a casar. Será una boda de $50.000, el mejor lugar, barra libre, el paquete completo. Me miró fijamente como si el cheque ya estuviera firmado. Mi estómago se revolvió. Durante años había pagado alquiler, coches, vacaciones, pero eso era demencia. Respiré hondo y mantuve la voz firme: eso es increíble, Noah. Pero es mucho dinero. Tal vez podamos dividir los costos. El silencio que siguió fue penetrante. Mi madre se quedó helada, con el tenedor en el aire. Mi padre entrecerró los ojos. Noah se cruzó de brazos, sonriendo como si acabara de contar un chiste malo. Dividir, se burló. Eres la única que tiene un trabajo decente, Gina. Eso es lo tuyo. Podría haber tragado fuerte como siempre. Podría haber sonreído y prometido ver qué se podía hacer. Pero algo dentro de mí se rompió. Llevo años pagando por todo, dijo con voz firme, sin temblores. No más llevarlo solo. Mi madre golpeó su vaso sobre la mesa, con la cara roja. Estás siendo egoísta. Es la boda de tu hermano. Mi padre se inclinó y su voz era un gruñido. Si no puedes mantener a la familia, no necesitas estar aquí. Discúlpate o vete. Las palabras fueron como una bofetada. Noah sonrió victorioso como si hubiera ganado un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Los miré, la mirada acusadora de mi madre, la mandíbula apretada de mi padre, la sonrisa arrogante de mi hermano, y sentí que algo se rompía de una vez por todas. No fueron solicitudes. Eran órdenes. Requisitos. Y yo, que lo había dado todo, ahora era el villano por atreverme a decir que no. No grité. No lloré. Me levanté y la silla chirrió en el suelo. No voy a disculparme, dije con voz gélida. No tienes derecho a dictar mi vida. Mi madre jadeó, murmurando algo sobre falta de respeto. Mi padre señaló la puerta con voz atronadora: entonces no eres bienvenido aquí. Noah simplemente se encogió de hombros, como si yo fuera el irracional. Me fui.
En el auto agarré con fuerza el volante y sus palabras resonaron: egoísta, desagradecido, no familiar. Años manteniéndome, sacrificios que nadie veía, y eso fue agradecimiento. Pensé en cada noche de trabajo, cada oportunidad que perdí, cada dólar que envié sin dudarlo. Para ellos yo no era ni hija ni hermana. Fue un recurso. Y yo lo había permitido. Conduje a casa con la mente acelerada. No solo me lastimé. Estaba furioso. Con ellos por tratarme como a una caja fuerte. Conmigo por dejar que llegara tan lejos. Siempre pensé que la familia era sinónimo de desinterés. Pero eso no fue sacrificio. Fue exploración. En mi departamento me quedé mirando mi teléfono celular. Sin conexión. Sin mensajes. Todavía. Pero sabía que vendrían, exigiendo que diera marcha atrás, esperando que, como siempre, cediera. Por primera vez no quise arreglarlo. No quería endulzar las cosas ni escribir otro cheque para arreglarlo. Quería recuperar el control. Abrí la libreta, accedí a mi cuenta bancaria y miré los números. Cada transferencia que hice para ellos pasó por mi cabeza como una película. No iba a dejar que me manipularan más. Esa noche tomé una decisión. No iba a suplicar ser parte de sus vidas. No iba a disculparme por defenderme. Iba a hacer algo que nunca esperarían. Algo que cambiaría todo. Y no miraría atrás. Envié el mensaje. Y por primera vez busqué orientación profesional. Un amigo abogado me advirtió: la familia no reacciona bien cuando se acaba el dinero. Documente todo. Deje claros sus límites. No hay lugar para malentendidos. Sus palabras fueron como una armadura, no me protegerían de los golpes, pero me darían fuerzas para enfrentarlos. De vuelta en mi apartamento, abrí mi computadora portátil con manos temblorosas. Los números en la pantalla parecieron desafiarme. Con un clic cancelé las transferencias automáticas, el alquiler de mi hermano, las facturas de luz de mis padres, las emergencias que se convirtieron en suscripciones de streaming y compras impulsivas. Cada acción era una carga menos, pero me dolía el pecho como si me estuviera arrancando pedazos. ¿Y si suplicaran? ¿Y si me odiaran? La duda ardía, pero no retrocedí. Redacté el correo electrónico con precisión quirúrgica: después de años de apoyo, ya no podré pagar sus gastos. Todos los pagos y tarjetas se suspenderán en 30 días. Organícese. Se lo envié a los tres: madre, padre, hermano, y solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. El silencio en el celular era ensordecedor. Sabía que vendría la tormenta. Esa noche me encontré con Vincent en el mismo café. Lo logré, confesé, revolviendo el café sin probarlo. Corté el cordón. Él asintió, una pequeña sonrisa rompió su expresión seria. Eso requirió coraje, Gina. ¿Cómo te sientes? Busqué la palabra correcta. Aliviados pero aterrorizados. ¿Qué pasa si no lo logran? Vincent sacudió la cabeza con firmeza. Son adultos. O se dan la vuelta o no. Ya no es tu responsabilidad. Sus palabras deberían haberme calmado, pero la culpa todavía me picaba como una herida apenas cicatrizada. Durante años mi valor se había medido por cuánto me sacrificaba por ellos. Romper este ciclo era libertad y traición. Me imaginé la cara de mi madre al leer el correo electrónico, la furia de mi padre, el desdén de mi hermano. Ingrato, resonó en mi cabeza como un veredicto. ¿Se presentarían en mi puerta? Revisé las cuentas nuevamente y lo guardé todo. Vincent había sugerido un plan para reconstruir mis ahorros y comencé a esbozarlo. Por primera vez en años me atreví a soñar: un apartamento propio, un viaje sin culpa. Fue egoísta. Estaba bien. Pero el miedo no desapareció. Había sido su red de seguridad durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría cuando ella se fuera? Dejé ese pensamiento a un lado y seguí el consejo del abogado: documente todo. Guardé copias del correo electrónico, impresiones de transacciones canceladas y anoté cada paso. Fue metódico, casi clínico, como preparar trincheras antes de la guerra. Esa noche me acosté con mi teléfono celular apagado a mi lado. Ni mensajes ni llamadas. Todavía.
Pero sabía que cuando despertaran, la explosión sería inevitable. Y ella vino. Al día siguiente, la pantalla de mi teléfono se quemó con 30 llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, mi hermano, cada uno de ellos un cuchillo afilado de rabia. Los mensajes de voz eran granadas: ¿cómo te atreves a abandonarnos? Estás destruyendo esta familia. Los mensajes llegaban como látigos: arregla esto, Gina. Nos debes una. No respondí. Sabía que vendrían por mí y estaba listo. Al anochecer, un fuerte golpe en la puerta. La abrí y allí estaban los tres, con expresiones torcidas por la furia. Mi madre irrumpió en el apartamento como un huracán. ¿Qué te pasa? ¿Creías que podías arruinarnos y salirte con la tuya? Mi padre se cruzó de brazos y su mirada era gélida. Traición. Te criamos mejor que eso. Mi hermano se apoyó contra la pared con una sonrisita cruel. ¿De verdad me vas a dejar en la calle, hermanita? Me quedé quieto, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba sus voces. Pero mi voz no tembló: pagué tu alquiler, tus facturas y tus lujos durante años. Se acabó. Encuentra la manera. La mandíbula de mi madre cayó como si la hubiera abofeteado. Ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi padre dio un paso adelante con el dedo en el aire. Ella no es mi hija si sigue así. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró. Era Vincent, llamando desde la oficina. Contesté el altavoz, desesperada por tomar un respiro. Su voz era profunda. Gina, descubrí algo. Tus padres tomaron todo el dinero que les diste, años de ayuda, y lo arrojaron a una quiebra inmobiliaria. Lo perdieron todo. El silencio que siguió fue como una espada cortando el aire. El rostro de mi madre se puso blanco. Mi padre miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. La pequeña sonrisa de mi hermano desapareció. Los miré con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. ¿Y la verdad? Mi madre tartamudeó: pensamos que funcionaría. Mi padre murmuró a la defensiva: fue un trato seguro. Mi hermano permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo. Durante años pensé que los estaba salvando, cubriendo necesidades y asegurando la supervivencia. Pero, de hecho, había sido su apuesta. Usaron mi sudor, mis noches de insomnio, mis sueños postergados como fichas de casino. Las náuseas subieron a mi garganta. Me usaste, dijo con voz temblorosa pero firme. Tomaron todo lo que les di y lo tiraron. Mi madre intentó interrumpir, desesperada: no quise hacerte daño, Gina. Solo necesitábamos una victoria. Mi padre habló ahora en voz más baja: íbamos a devolverte el dinero. Sacudí la cabeza, cortándolos. Mintieron. Lo ocultaron porque sabían que yo diría que no. Mi hermano finalmente dijo a la defensiva: no es que fueras pobre. Podrías haber seguido pagando. Respiré hondo y me enderecé. Se acabó. No soy tu banco. No soy tu salvavidas. Vete. Los ojos de mi madre se abrieron y las lágrimas brotaron. Nos estás echando, susurró. Mi padre la agarró del brazo y su voz volvió a ser dura: vamos. Ella tomó su decisión. Mi hermano me lanzó una última mirada venenosa: te arrepentirás. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que resonó en mi pecho. Me hundí en el sofá, mis manos todavía temblaban. La llamada de Vincent había desgarrado su máscara, pero no borró el dolor. Lo había dado todo: mi tiempo, mi dinero, mi futuro, y ellos lo habían gastado sin pestañear. Pero esas palabras, ese lárgate, había sido un renacer. Miré mi celular, las llamadas perdidas seguían parpadeando. No llamé a Vincent. No era necesario. La verdad estaba frente a mí, cruda e innegable. Por primera vez vi a mi familia tal como eran, no como víctimas, sino como perpetradores. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era segura: nunca más volvería a ser el tonto que se ahogó para mantenerlos a flote. Una semana después, la noticia llegó a través de un amigo en común. Vincent, todavía molesto por haber expuesto su desastre financiero, me llamó una tarde gris: vendieron la casa. No podían pagar. La casa en Orlando donde crecí, que había ayudado a mantener durante años, ahora pertenecía a extraños.
Mi hermano trabajaba turnos dobles en una cafetería y apenas podía pagar el alquiler de una habitación pequeña. Mi madre había conseguido un trabajo en el comercio minorista y pasaba tarjetas de crédito todo el día. Mi padre envió currículums para trabajos de oficina, sin respuesta. Ninguno de ellos se puso en contacto conmigo. Ni para disculparse ni para dar explicaciones. En cambio, eligieron las redes sociales. Mi mamá lo publicó primero. Mi madre no perdió el tiempo. Un largo y venenoso post en Facebook acusándome de egoísta por haberlos abandonado. Después de todo lo que hicimos por Gina, ella dejó que nos hundiéramos. Las palabras estaban llenas de resentimiento, cada frase era un cuchillo que ella retorcía con placer. Mi padre intervino secamente en Twitter: algunos niños olvidan lo que significa familia. Y así comenzó la caza. La tía Diane, la hermana de mi madre, no solo compartió sino que añadió su sabor. Gina le dio la espalda a su propia sangre. Vecinos, conocidos lejanos, incluso personas que apenas me saludaban en la calle se sumaron al coro. ¿Cómo pudiste hacer esto? Corazón de piedra. Lástima. Las notificaciones explotaron en mi teléfono, un aluvión de juicios que me dejaron sin aliento. Sabía que vendría, pero ver mi nombre arrastrado por el barro, convertido en sinónimo de traición, me dolió más de lo que imaginaba. Nadie mencionó la inversión inmobiliaria que los hundió. Nadie recordaba los años en que mi salario pagaba facturas que no eran mías. Construyeron una historia conveniente, la hija ingrata que le dio la espalda sin motivo alguno. Y la ciudad lo compró. Los compañeros de trabajo me miraron de reojo, uno incluso tuvo el descaro de preguntar, con falsa preocupación, si no creía que debía arreglar las cosas. Una vecina dejó una nota debajo de mi puerta: la familia lo es todo, Gina. Piénselo. Quería responder. Quería tirarles a la cara a todos los mensajes que demostraban sus mentiras, las declaraciones que mostraban que mi dinero desaparecía en sus manos. Pero la voz de Vincent resonó: no alimentes. Guardé todo: impresiones, comentarios, cada palabra que me dijeron, como evidencia, en caso de que la necesitara. No iba a rebajarme a peleas públicas, pero tampoco iba a dejar que reescribieran mi historia sin registrarla. La presión era asfixiante. Durante años mi valor se había medido por su aprobación. Ahora lo destrozaron en la plaza pública y me dolió porque en el fondo, una parte de mí todavía buscaba ese cariño condicional. Vincent llamó una semana después con voz tensa: no han parado. Tu madre les está diciendo a todos que les arruinaste la vida. Le di las gracias, mi mano temblaba, pero mi voz era firme. No podía creer que prefirieran crucificarme antes que aceptar sus elecciones. Habían perdido su hogar, su estabilidad, su dignidad. Pero en lugar de afrontar la propia responsabilidad, era más fácil señalar con el dedo. Me alejé, reconstruyendo mi vida en silencio. Mis ahorros estaban creciendo nuevamente por primera vez en años, vi los bienes raíces en Orlando no como un sueño lejano, sino como una posibilidad real. Aún así, la tormenta en las redes no amainó. Cada notificación me hacía estremecer, esperando otro ataque. Silencié a mis padres y a mi hermano, pero las publicaciones de la tía Diane siguieron apareciendo, compartidas por conocidos mutuos. La familia primero, escribió, etiquetándome directamente. ¡Qué vergüenza, Ginny! El juicio fue despiadado. Un amigo de la escuela me envió un mensaje preguntándome cómo había traicionado a mi familia. Un grupo de la iglesia donde mi madre trabajaba como voluntaria me envió un correo electrónico sobre sanar los vínculos familiares. Mi nombre se convirtió en moneda de chisme en la ciudad que una vez había sido mi hogar. Fue una guerra de desgaste y cada acusación erosionaba un poco más mi determinación. Me apoyé en Vincent y en los pocos que sabían la verdad, personas que no necesitaban explicaciones porque ya la sabían. Pero la culpa acechaba en los momentos de tranquilidad. ¿Fui demasiado duro? ¿Debería haberlo hecho de una manera más suave? Hasta que recordé las interminables exigencias, la hipocresía, la forma en que me descartaron sin pestañear. No se arrepintieron. Estaban furiosos por perder su fuente de ingresos. Elegí el silencio. No iba a discutir, no iba a suplicar comprensión. Mi batalla no fue contra ellos, ni contra las opiniones de otras personas. Fue conmigo mismo y estaba aprendiendo a vivir con esa elección, incluso si eso significaba estar solo.
2 meses después, mi vida estaba irreconocible. El dinero del banco era mío. Firmé la escritura de un acogedor apartamento en Orlando, un lugar que por primera vez sería solo mío. Los pagos de financiación sonaron como un juramento, pertenezco. Abrí una cuenta de inversión y observé cómo aumentaba el saldo, cada centavo era una promesa de seguridad que me habían negado durante años. No fueron solo números. Era libertad. Me llevó a mis primeras vacaciones reales, un viaje en solitario a Nueva York, donde caminé por Central Park sintiendo que el peso de las expectativas de otras personas se disolvía en el aire. Luego la costa oeste, el viento del Pacífico en mi cara, el camino por delante y una simple verdad llevada por la brisa, podía elegir mi propio camino. No se trataba solo de viajar. Eran una prueba de que yo existía más allá del papel de salvador de la familia. Corté todos los lazos. Bloqueé números, eliminé perfiles, ignoré mensajes indirectos. Dolía, sí, cada silencio era una cicatriz, pero era necesario. Habían mostrado su esencia. No volvería a ser su pilar. Mantenerse firme requirió una fuerza que no sabía que tenía. Pero cada día lejos de sus garras me reconocía más. No todos nos dieron la espalda. Eso me dijo mi tío Gregory, hermano de mi padre, en una llamada inesperada. Lo hiciste bien, Gina. El coraje no es falta de miedo, es actuar a pesar de ello. Y luego una carta de la abuela Clara, la madre de mi madre, con letra temblorosa pero firme: estoy orgullosa de que te hayas elegido a ti misma. Esos gestos fueron anclas. Familia no tenía por qué ser sinónimo de cobro, de deuda emocional. También podría ser respeto. Confié en esta verdad para seguir adelante. Durante años creí que amar significaba cancelarse a uno mismo. Pero romper ese ciclo me reveló algo más grande: mi valor no estaba en lo que daba, sino en quién era. No estaba huyendo del pasado. Estaba dando forma a mi futuro. Trabajar en la empresa de tecnología ya no es solo un trabajo, se ha convertido en un motivo de orgullo. Acepté proyectos que antes evitaba, motivado por la libertad de concentrarme en mis objetivos. Los fines de semana, me unía a un grupo de excursionistas y redescubría el placer de explorar los bosques de Florida. Cada paso fue una declaración: esta vida es mía. Las economías estaban creciendo y yo ya estaba soñando con la próxima aventura, tal vez Europa, ¿quién sabe? Las posibilidades se abrieron ante mí, vastas y libres, nada que ver con los años en que mi existencia giraba en torno a sus necesidades. Mirando hacia atrás, vi claramente lo que había sacrificado: mi juventud, mis sueños, mi paz. Tus mentiras, tus exigencias, tu traición casi me rompen. Pero resistirme me dio algo que no conocía: paz. Yo no era el villano de su historia y no necesitaba la aprobación de otras personas para saber lo que valía. Mi fuerza me ha guiado hasta aquí, construir una vida que en última instancia, me pertenece. Si estás leyendo esto y te encuentras atrapado en un ciclo de exigencias, debes saber, tienes permiso para decir no. La familia no es sinónimo de agotamiento. Se trata de respeto mutuo. Si están drenando tu energía, tu dinero, tu cordura, sin dar nada a cambio, no estás obligado a permanecer en ese papel. Cortar lazos duele, sí. ¿Pero qué libertad viene después? Esto no tiene precio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has necesitado trazar un límite como este? Cuente su historia en los comentarios.